5.000 tipos de disruptores en el mercado, en el día a día. Sí, mire, en realidad compuestos químicos identificados como tales que tengan actividad hormonal, que sean contaminantes ambientales, es del orden de 600 o 800. Ese número de 85.000 probablemente corresponde al número de compuestos químicos que tiene la industria reconocidos. La Unión Europea admitió el año pasado que hay 144.000 compuestos químicos sintetizados por el hombre y por la mujer. A ver si tengo un lenguaje menos sexista, pero 144.000 compuestos químicos registrados. De esos, unos cuantos, unas pocas centenas, tienen actividad hormonal y no estaban previstas que tuvieran actividad hormonal. Son hallazgos accidentales. Y hay unos 800 que actualmente se admiten, pero muchos de ellos con unas aplicaciones muy comunes, ¿no? Como son componentes del plástico policarbonato, de la resina epoxi, algunos son pesticidas o fungicidas, otros son componentes de cosméticos como los phtalatos, que aunque no sean muchos, sí que tienen unas aplicaciones muy frecuentes en la actividad de cada día. ¿Y qué nivel de peligrosidad tiene esto? ¿Cómo? Porque la gente me decía, si yo manipulo siempre tal cosa y no tengo cáncer o no tengo tal enfermedad. Pues mire, lo que hay en experimentación animal y en métodos de mecanismos o en estudios de mecanismos es suficientemente alarmante como para pensar que sí son un riesgo o un factor etiológico en enfermedades humanas. Lo que hay en humanos es fundamentalmente datos epidemiológicos, ya sea y que constatan la exposición de las poblaciones o ya sea porque se asocian estadísticamente con determinadas enfermedades. Es decir, lo que hay es evidencia epidemiológica, que no es de causalidad, sino de asociación. Eso es muy interesante. Ah, Entonces, en las asociaciones que se han descrito, pues se ascriben a problemas como la fertilidad del varón, la baja calidad espermática, un problema que aumenta la infecundidad de las poblaciones, el aumento de los cánceres hormonodependientes, como por ejemplo el cáncer de mama, el aumento de enfermedades tan comunes como el hipotiroidismo o la diabetes y la obesidad, es decir, que cuentan en la causa de enfermedades del siglo XXI, que cada vez son más frecuentes y que no encuentran una muy buena causa ambiental, ¿no? Pues bien, los disruptores endocrinos contribuyen a la mayor frecuencia de esas enfermedades. claro, ahora cierra un poco más. O sea que a largo plazo sería una comunicación interna del organismo, digamos, a largo plazo las consecuencias. Probablemente sí, es una toxicología, como usted muy bien dice, a largo plazo, puesto que las consecuencias llevan toda una vida de exposición. De hecho, uno de los paradigmas de toxicología que ha roto la exposición a disruptores endocrinos es que las exposiciones en momentos determinados de la vida de un individuo, fundamentalmente la fase embrionaria y fetal o la infancia, resultan en enfermedades que se manifiestan cuando ese individuo es adulto. Es decir, son exposiciones tempranas con manifestaciones tardías. Eso es plausiblemente es posible, pero dificulta enormemente la demostración de la asociación. Si Claro. yo le digo que la hipótesis que hemos estado trabajando, entre otras, durante estos años ligados al grupo de Niels Kakerbeck en la Universidad de Copenhague, es que la mala calidad seminal de un varón que resulta ser infértil cuando intenta preñar a su pareja a los 34 años está relacionada con las exposiciones infantiles que ocurrieron en el vientre de su madre en los 40 días post fecundación, pues entonces uno dice, Dios, esto es imposible de demostrar, ¿no? Se lo explico de otra manera. Lo que su madre se expuso cuando aún no sabía que estaba embarazada, es decir, en los 40 días post fecundación, determina la mala calidad del varón, seminal del varón, cuando tiene 34 años y no es capaz de procrear o tener un hijo. Wow. Es decir, son exposiciones que duran minutos y las consecuencias se manifiestan años después de que hayan ocurrido.
Ese es los términos en los que se maneja evolución endocrina. Es tremendo, es tremendo. Y como dijo, es difícil determinar, probar, digamos, que tienen que ver esto. No existe un método para decir esta enfermedad es por esta situación. Pues mire, lo mejor que tenemos es la epidemiología, puesto que la epidemiología ha establecido en todos los países cohortes, estudios de poblaciones que se siguen durante el tiempo y que nos están ayudando a entender el proceso. Ayer se publicaba un trabajo en el Journal National Cancer Institute, una de las mejores revistas de cáncer, en donde por segunda vez conseguían asociar las exposiciones a DDT en las niñas durante la fase de sus embarazos de sus madres y la pubertad y el desarrollo de cáncer en torno a la menopausia, en torno a los 50 años. No sé si ha visto o ha seguido el debate entre los pesticidas organoclorados y el cáncer de mama. Las asociaciones son débiles y siempre se ha exculpado a los compuestos pesticidas como el DDT de su vínculo a cáncer de mama por ese tiempo que tarda en manifestárselo. Pues ahora, cohortes establecidas en Estados Unidos, en donde hay medidas de la exposición cuando esas enfermas eran niñas o en más cuando eran embriones y fetos, lo que se ha asociado con el riesgo de cáncer de mama ahora que ya se ha podido establecer ese seguimiento de años, ¿no? Y esto lleva mucho tiempo. Y cuando uno se convence de la asociación que ha sido difícil de demostrar, ya es tarde porque la enfermedad ha ocurrido, lo que nos lleva a la mayor de las recomendaciones. Lo más importante es actuar con cautela, de forma preventiva, porque no queremos que ocurra lo que pensamos que va a ocurrir. Usted sabe que he investigado bastante su trabajo, inclusive me llegan alertas al mail cuando lo citan en alguna revista, en algún artículo científico, entonces estoy al tanto de algunos de los últimos desarrollos en donde usted forma parte y también lo he seguido en algunos videos y me largué a comprobar acá en Carlos Paz, en Córdoba, si existe la posibilidad de que en los tickets se encuentre bisfenol A, que es uno de los últimos estudios que hizo usted y que ha recorrido los medios en España explicando las consecuencias y las pruebas, ¿no?, de que existe este material en los tickets de compra. Y probé tres tickets, tres tipos de tickets, un ticket de un postnet, otro ticket de un cajero automático de un banco y otra de una línea de colectivos. Y los tres surgieron con estas características propias del bisfenol A. Acá en Argentina, en 2012, han prohibido la fabricación, la comercialización, la importación de mamaderas con bisfenol A. Pero yo pensé que se habían abocado a quitar, digamos, a prevenir a todos de esta sustancia en todos los ámbitos. Pero por lo visto, siempre estuvimos expuestos a este bisfenol A. Así es, mire, lo de los plásticos con bisfenol A, lo de la prohibición en todo el mundo a partir de la alarma que se dio en Canadá en el año 2008 y que se aplica en Europa en el 2011, de la posibilidad de exposición de los niños menores de 3 años utilizando los biberones o las mamaderas, como usted dice, de plástico policarbonato, fue un hito y una raya en el agua, puesto que fue como un acto simbólico para evitar la exposición de una población tremendamente sensible que es el niño de muy baja edad, ¿no?, el recién nacido o menor de 3 años. Pero ya en ese momento se habían descrito otras muchas fuentes de exposición a bisfenol A que no se han regulado. Por ejemplo, el recubrimiento interior de las latas de conserva. Cualquier niño o cualquier adulto puede consumir una lata metálica cuyo recubrimiento, cuyo interior está recubierto de una resina epoxi. Pues fíjese, es en el año 2018 cuando la Unión Europea de nuevo ha actuado tajantemente prohibiendo recubrimientos de
resinas epoxi basadas en bisfenol A en las latas de conserva para niños menores de 3 años. Pero desde el 2011, que se prohibieron los biberones de policarbonato, hasta el 2018, que se han prohibido para niños menores de 3 años alimentos envasados en resinas epoxi de bisfenol A, han pasado 7 años, es decir, que se lo toman con mucha calma, Sí. mucha calma. De aquí hasta que se prohíban los tickets de caja, con los cuales se ponen cientos de miles de jóvenes cajeras que trabajan en los supermercados, manejando durante 8 horas de jornada laboral kilómetros de papel térmico con sus manos, pues tardaremos otra vez otros cuantos años. La Unión Europea ha prometido que para el 2020 se retirarán del mercado esos rollos de papel que están en las cajas, pero siguen otros cientos de aplicaciones que tienen todavía los rollos de papel térmico, como es los hospitales, la utilización en masas que generan sus informes en papel térmico y que lo manejan jóvenes, mujeres, con capacidades de estar expuestas y de coincidir con un embarazo. ¿Cómo podemos prevenir este contacto con los químicos y qué podemos hacer con los chicos que ya lo han manipulado? Pues mire, la historia es que esto se hace muy cuesta arriba para una elección personal. Esto es muy difícil, que uno empiece a intentar aislarse en una urna de cristal y Sí. tomar decisiones desde el punto de vista personal. Las decisiones mejores que se pueden tomar son decisiones de carácter regulador, y eso es una misión de los políticos. Luego, la decisión nuestra es exigir a nuestros mandatarios que tengan en consideración estas regulaciones y las hagan tanto para los entendidos como nosotros, como para aquellos que no están avivados del asunto. Es decir, lo que tenemos que exigir es que haya una responsabilidad por parte del político en que entienda, y si no entiende, que estudie, y si no lee en inglés, que aprenda inglés, para entender que tiene que tomar unas medidas que superan muchas veces su propio conocimiento, pero que ya están estandarizadas y puestas en otros países donde son más avanzados. Con esto le quiero decir que las decisiones de carácter personal son muchas veces esquizofrénicas, porque lo sitúan a uno en una posición muy difícil para manejarse en un mundo donde las exposiciones pues son múltiples por múltiples fuentes, ¿no? Es exigir a la administración que sea más precavida y que actúe con cautela en estos casos de gran incertidumbre. Claro, porque al final el miedo nos termina enfermando de otra cosa. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo empieza una enfermedad, doctor? Pues fundamentalmente estos compuestos químicos, que ya se conocen muchos de ellos, su mecanismo, actúan de forma insidiosa modificando los niveles hormonales. Yo no sé cómo estará la situación en Argentina, pero no sé si usted sabe algo sobre las alarmantes cifras de hipotiroidismo en la población actual. Si uno se va a España y entra en el consumo de medicamentos con receta, aquellos que es necesario ir a la oficina de farmacia con una receta por prescripción médica y elige ver qué es lo que más se vende o qué es lo que más se está consumiendo, se asombra que después de los analgésicos y los antidepresivos puestos para el colesterol, la 7ª posición la ocupa la hormona tiroidea. Y dice, ¿cómo es posible que haya un 20% de la población tomando hormona tiroidea? ¿Qué está pasando con el tiroides? Pues empieza a darse cuenta de que ante la sintomatología de hipofunción, de hipotiroidismo, los clínicos están recetando de forma abundante hormona tiroidea. Sin preguntarse por qué esa epidemia de hipotiroidismo. Nosotros tenemos como hipótesis de trabajo que parte de estos disruptores endocrinos actúan sobre la hormona tiroidea y están dando esa falsa sensación de que no hay suficiente producción de hormonas. Entonces son situaciones de hipotiroidismo mantenidas durante años que al final tienen consecuencias en la salud de ese individuo, pues porque no ha sido bien tratado o ha sido inadecuadamente diagnosticado. Lo mismo para la obesidad. Si yo le digo a usted
que el recubrimiento de las el recubrimiento de las sartenes antiadherentes, que son de compuestos perfluorados, participan de la epidemia de obesidad infantil, pues dice, este hombre está loco, ¿no? ¿De qué está hablando? El plástico de las sartenes como un obesógeno, pues ya está demostrado, publicado, y de hecho si va al comercio encontrará que entre los miles de sartenes hay una que tiene mayor precio, que pone free o no PFOA, PFOA, que significa que no tiene perfluorados, sabiéndose que esos perfluorados ya están en las listas negras de los compuestos tóxicos porque contribuyen a determinadas enfermedades, entre otras a la obesidad y al acúmulo de la grasa. Es decir, que se están identificando las fuentes de exposición, los mecanismos de actuación y los riesgos de enfermedad, y actualmente lo que se pretende es de forma rápida intentar disminuir esa exposición que ha ocurrido durante años, ¿no? Pero como ese caso le puedo contar tanto tiroides como hormonas tiroideas, como obesógenos o como estrógenos e infertilidad. Tremendo, tremendo. Y esto todo colabora, ¿no? Con la obesidad. Estos plásticos, el azúcar, las gaseosas, todo forma parte del combo, ¿no? Probablemente sí, eso es muy buena pregunta porque estamos hablando de enfermedades crónicas, como usted muy bien ha puntualizado, es decir, que lleva tiempo enfermar, y además enfermedades multifactoriales. Es verdad que en algunos casos hay una predisposición genética, pero yo no me interesa la predisposición genética, me interesa la población general para quien no sabe si está predispuesto o no, es decir, para todos. Y ahí hay múltiples factores. Uno puede pensar que la falta de ejercicio, junto con la alimentación inadecuada o con el consumo excesivo de calorías o la presencia de azúcar, son los responsables de la obesidad, ¿vale? A ese puzzle que tiene 500 piezas, yo le propongo añadirle 7 más, que son los contaminantes químicos ambientales que por otros mecanismos también contribuyen a la enfermedad. No es esta disminución endocrina la única causa de la enfermedad, pero es, se lo digo muy claramente, una causa prevenible. Ujú. 2 millones de argentinos son afectados por el hipotiroidismo, doctor, y acá el principal culpable, digamos, es la yodación de la sal, es lo que dicen algunos medios. Así es, así es. ¿Cuál es la población argentina actualmente? 44 La millones. población total de 4 millones, como la actual. Sí. Pues supone una proporción importante de personas diagnosticadas, ¿no? Lo curioso es que supera en muchas ocasiones aquello que era previsible. Como ocurre en España, probablemente hay zonas de endemia vociosa, de déficit de yodo, porque son aguas alpinas o aguas con poca contaminación y por tanto con poco yodo, ¿vale? Y eso forma parte del fondo natural continuo. Lo que es nuevo, novedoso, es ese grupo de mujeres de 35 a 55 años que van a su médico porque están cansadas. Y después de haber pasado por el ginecólogo, por el digestólogo y por el psiquiatra, alguien le ha dicho, bueno, es que tiene usted un hipotiroidismo subclínico. Y esos hipotiroidismos subclínicos no son subclínicos, son hipotiroidismos clínicos con hormonas aparentemente normales. Y ahí hay un grupo de pacientes de mucho interés para nosotros para investigar si están asociados su hipotiroidismo a la exposición a compuestos químicos ambientales. Le puedo decir que uno de los contaminantes que más nos interesan a nosotros es el grupo de los polibromados. Los polibromados son compuestos fenólicos que contienen bromo. Y usted dirá, ¿y para qué se utilizan esos compuestos polibromados? Pues mire, son los retardadores de la llama más habituales en nuestra casa, tanto en la electrónica como en los tejidos. La goma espuma, no sé si lo llaman así, sí, o el poliuretano que rellena los cojines de los sillones, sí, están impregnados de polibromados, fundamentalmente para evitar su ignición, porque son unos compuestos que arden con mucha facilidad. claro, Pues claro. bien, esos polibromados que están en los circuitos eléctricos
y electrónicos del televisor, del ordenador y de los electrodomésticos de la casa y están en las tapicerías, en la ropa y en la goma espuma, al final son grandes contaminantes del polvo de casa. Cuando uno, yo digo, en mi casa, debajo de los muebles de mi casa, hay una especie de madeja que en su casa no hay, pero también sí hay, que se mueve con el aire y se aspira. Bueno, pues esos son fundamentalmente restos orgánicos, pelos, fibras, textiles y compuestos polibromados. Es uno de los puntos de máxima acúmulo de esos retardadores de la llama que se desprenden de forma con inercia por el calor de los textiles y de la electrónica. Esos polibromados son compuestos que mimetizan de forma muy llamativa a las hormonas tiroideas, que no sé si usted sabe, son tetrayodados. Y los tetrabromados se parecen mucho a los tetrayodados. Y hay toda una historia mecanística que explica su interferencia en el árbol hipotálamo, hipófisis, tiroides. Pues bien, cuando los endocrinos de bata y de pacientes tengan que incluir entre la anamnesis de sus pacientes cuál ha sido la exposición o por qué ha ocurrido la enfermedad, no solamente piense en que Dios ha castigado a la paciente con esa enfermedad, sino que además haya una exposición ambiental llamativa que tendría que ser investigada. Y por supuesto tendría que ser considerada entre las preguntas que ese endocrino haga a su enfermo. Sí, durante mucho tiempo. Que no los hace. Claro, durante mucho tiempo pensamos que nos enfermamos por mala suerte, doctor. Siempre. Absolutamente. Sí. Hay una tradición judeocristiana en pensar que Dios está pendiente de nosotros para castigarnos por diferentes cosas. Bien, probablemente sea así, pero también hay una causa ambiental en que son los hábitos alimentarios, la posición, donde uno vive, lo que uno come. Fíjese, una frase que yo repito mucho en mis presentaciones en referencia a lo que me han enseñado los epidemiólogos cuando estudian cáncer. En términos de predicción de enfermedad, acierta más el código postal que el código genético. El código postal es, no sé cómo lo llamarán ustedes en Argentina, pero es el código que nos identifica para el reparto de la correspondencia. Sí, es el mismo. ¿De acuerdo? Lo que identifica nuestro hogar y nuestra casa. Pues bien, se acierta más con el código postal que con el código genético, indicando que o más vale donde vives y en el barrio donde te has criado que los genes que tienes. Mira, interesante. Me dijo el entorno, me dijo lo que comemos, lo que pensamos también. Probablemente sí, hay toda una escuela de pensamiento en la psicopatología en donde los factores y la predisposición y el optimismo o la forma en que nos enfrentamos a la vida condicionan mucho nuestra patología y nuestra enfermedad. Pero en este caso, como nosotros estamos en la parte de exposiciones químicas, ni siquiera sabemos mucho de exposición física, pues le diré que las exposiciones sí que son interesantes y que nos convendría conocerlas, puesto que podemos modificar nuestros hábitos y nuestra dieta. Claro. Doctor, los pesticidas no solamente tienen estos disruptores que causan consecuencias en nuestro cuerpo. ¿Cuántos tóxicos tienen los habituales líquidos con los que fumigan las verduras? Pues mire, el asunto que tenemos grave con pesticidas es que primero nos puso en sobreaviso del problema de disrupción endocrina. Les tengo que contar que disrupción endocrina aparece como hipótesis en los años 60-70, cuando los grandes pesticidas organoclorados como el DDT, el metoxicloro o el lindano se utilizan de forma masiva y se empiezan a ver de forma importante alteraciones en reproducción y en otros parámetros hormonales en especies animales. Eso se traslada en los años 80, se generaliza en los años 80 el conocimiento, y es en el año 96 cuando se acuña el término de disruptor endocrino, cuando en realidad muchos de esos disruptores endocrinos hasta el momento identificados eran pesticidas, como usted dice. Eran compuestos químicos utilizados en la producción agrícola, ya fueran
insecticidas, fueran fungicidas o fueran fertilizantes. Es a partir del año 96 cuando empiezan a identificarse plásticos y otros componentes del envase alimentario, y después cosméticos, y más adelante contaminantes de la casa, del medio ambiente del hogar, como disruptores endocrinos. Pero fueron precisamente los pesticidas los primeros que dieron una pista sobre disrupción endocrina. Bien, esos pesticidas, muchos de esos pesticidas originales fueron prohibidos, no porque fueran disruptores endocrinos, sino porque eran tóxicos, bioacumulables, persistentes y biomagnificables en la cadena alimentaria. Es decir, el pez chico se come al grande, nosotros que estamos en el tope de la cadena alimentaria y somos los grandes depredadores, nos comemos todo lo que hay intermedio y al final acumulamos pesticidas persistentes. Te puedo decir que en Argentina, muy probablemente, como ocurre en España, el 100% de la población adulta tiene DDT o su metabolito DDE en el tejido graso. Todos hemos estado expuestos, todos tenemos DDT y las madres, de forma generosa, se lo trasladan a sus hijos a través del embarazo y la lactancia. Es una gran tragedia, pero que ahí seguimos conservando. Bien, esos pesticidas eran tóxicos por otras razones, porque se asociaban con enfermedades renales, se asociaban con problemas hepáticos y fueron siendo suprimidos del mercado, no por sus características de disruptores endocrinos, sino por su toxicidad como carcinógenos. Bien, esos pesticidas organoclorados dieron paso a otros pesticidas como carbamatos, piretroides, familias novedosas de pesticidas, pero les tengo que decir actualmente que entre los pesticidas de uso habitual en el mundo occidental, más de 60 se identifican como disruptores endocrinos, desde la vincolina, que es un antihongos, que es androgénico, hasta los piretroides, la piretrina o algunos compuestos. Es decir, la sustitución de unos pesticidas por otros hace que tengamos que estar vigilantes, porque muchos de los que se introducen en el mercado tienen capacidad de afectar al equilibrio hormonal, aunque los antiguos ya hayan sido sustituidos o prohibidos, ¿no? Es una situación de vigilancia que tienen que poner en marcha los estados. De hecho, la gran problemática en Europa es que, a pesar del mandato que le dio el Parlamento Europeo a la Comisión Europea para que estableciera definitivamente en el año 2013 sistemas de identificación de la actividad hormonal de los compuestos químicos, pesticidas o no, la Unión Europea o la Comisión Europea se tomó su tiempo y hasta el finales del 2018 no ha publicado cuáles son los test de obligado cumplimiento que cualquier sustancia tiene que ser sometida antes de su puesta en el mercado para ver si tiene actividad hormonal. Es exasperante que desde el año 96, que empezara todo, hayan pasado 23 años y todavía estemos discutiendo el sexo de los ángeles, que es como decían los antiguos, que se pasaban el día discutiendo en Constantinopla, ¿no? Que es exasperante que se tome tanto tiempo en tomar decisiones para cosas que están suficientemente justificadas, ¿no? Claro, sí. Doctor, le tengo que hacer esta pregunta porque es muy polémico y todos los caminos nos conducen a esa posibilidad. Sabemos que los disruptores endocrinos en mayoría feminizan. ¿Qué posibilidades de que estos compuestos químicos tengan que ver con una homosexualidad? Mire, es un problema muy delicado y muy complicado, el de comportamiento. Fíjese, para nosotros hemos intentado siempre a daños orgánicos, en donde el diagnóstico está hecho con fiabilidad por un anatomopatólogo, es decir, cáncer de mama, cáncer de próstata, criptorquidia, enfermedades en donde hay un juez que certifica o un especialista que certifica la enfermedad y que es claramente y fácilmente diagnosticable. O enfermedades orgánicas como cáncer, como malformaciones o como cualquier otra. Y en esos casos nos cuesta muchísimo establecer una asociación, puesto que son enfermedades multifactoriales.
En un momento determinado, cuando establecimos, junto con otros grupos europeos, cohortes de seguimiento infantil, nos interesó mucho comportamiento. Y en la cohorte de infancia y medio ambiente, INMA, la llamamos la INMA, Infancia y Medio Ambiente en España, nuestros niños, que son 700 seguidos durante 16 años ya, pues que hay problemas de exposición química y comportamiento. Comportamiento que en algunos casos es comportamiento de desarrollo, conocimiento, desarrollo intelectual, de diferentes parámetros de fácil medida. Pero nunca hemos tenido ni el atrevimiento ni la oportunidad de estudiar comportamientos que se consideraran alejados del patrón de normalidad. El grupo de Shanna Swan en la cohorte de Manhattan ha hecho estudios importantes sobre exposición a contaminantes eftalatos en la orina de la madre durante el embarazo y comportamiento del niño en la edad escolar. Y ella ha hecho algunas asociaciones con comportamientos feminizantes en niños o embriones machos cuando los sigue en la edad escolar. Pero son situaciones muy difíciles porque uno no sabe cuánto es educacional, cuánto es moda, cuánto tiene factores distintos a la propia exposición química. Entonces, aunque en la hipótesis pudiera entrar lo que usted me ha comentado, es muy difícil la evaluación y, por tanto, nosotros y muchos grupos hemos renunciado a ese tipo de exploraciones y nos quedamos con enfermedades de fácil diagnóstico, como es el cáncer de próstata. Está bien. Está bien. Sí, se lo tenía que preguntar porque si no es como que todos seguimos suponiendo cosas, suponiendo y nunca le preguntamos al profesional y nunca tenemos esa mirada profesional respecto del tema. Pues fíjate, sí, abundando en el argumento, si difícil es hacer la asociación con enfermedades de fácil diagnóstico, aunque sean de difícil etiología, imagínese cuando se habla de comportamiento. Entonces las cosas son aún mucho más complejas y probablemente más difícil de establecer una asociación de causalidad. Usted sabe que hace poco unos científicos argentinos desarrollaron tipo un EVA-test, pero para las verduras, para el agua, para detectar agrotóxicos. Sí. Como usted me ha llegado un informe de una investigación que está haciendo para tratar de detectar bisfenol A. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va eso? Pues mire, la idea es importante y es un buen comienzo, porque si se identifican fuentes de exposición es fácil actuar preventivamente, o por lo menos se le da a la administración una información valiosa sobre sitios donde se puede actuar para disminuir la exposición. El problema que le voy a decir es el siguiente. Siempre que reducimos todo a la medida de residuo químico, nos van a decir la administración que todo se encuentra bajo control porque no se sobrepasan esos números mágicos que llaman los LMR, los límites máximos de residuos que ellos han establecido como exentos de riesgo. Hay un número mágico para cada residuo que no se debe superar y que da cierta tranquilidad, o por lo menos a la administración los mantiene seguros de que no sobrepasando esos límites no va a ocurrir nada. El problema, yo se lo comunico, es cuántos residuos tiene un tomate. Y uno se lleva la sorpresa de que un tomate tiene 7 residuos, todos de ellos dentro de la legalidad. Y pregunta, ¿y la ensalada que tiene tomate, pepino, pimiento y lechuga? Pues tiene 15. Y ese es el primer plato. Y uno dice, ¿y el segundo plato y el postre? Y al final se va dando cuenta que en un día uno se puede encontrar con 200, 220 residuos, límites bajos o en concentraciones bajas y teóricamente exentos de riesgo, puesto que son bajas concentraciones. La gran pregunta, que no se ha respondido ni la administración argentina, ni la española, ni la europea, es ¿y cuál es el efecto del cóctel? ¿Cuál es el efecto combinado de múltiples residuos en mi plato del día? ¿Y cuánto es si además se une a lo que aspiro o respiro en la calle, o a lo que me pongo en la casa, o a lo que aportan los cosméticos
Imagínense que una mujer española utiliza una media de 14 cosméticos al día. Y supongo que ya con la igualdad, pues muchos jóvenes que tienen otras formas de comportamiento, pues también utilizará ese número de cosméticos al día. Al final lo que quiero decir es que la exposición es múltiple y la determinación de un nivel máximo de residuos admisible para un compuesto individual no tiene sentido cuando la exposición es un cóctel diario, ¿no? Por eso esas aproximaciones de medidas de residuos cuando son múltiples residuos en una misma prueba son muy bienvenidas, porque ya no están dando una información del cóctel de cada día, ¿no? Sí, 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 yo siempre me pregunté, ¿no? Porque todo tiene su nivel permitido, todo, bueno, pero si comemos de todo, eso se va sumando, ¿no? Eso se va acumulando. Así es, esa Mm, medida era un buen comienzo, mm. ese determinar un nivel máximo y un margen de seguridad es un buen comienzo, pero ya no es útil para el siglo XXI. Eso estaba bien para el año 1950, pero Sí, no para el año 2020. sí. Eso ya es toxicología del siglo pasado. Por favor, progresa porque hemos progresado mucho en el conocimiento para pensar que eso es suficiente, ¿no? Las industrias, los químicos encargados de esto en las industrias, ¿saben de esto? ¿Lo usan sabiendo? Pues, pues tienen que saberlo porque estarán viendo lo que pasa en su casa, ¿no? Si ven que uno de cada 3 españoles que llegue a los 72 años va a tener cáncer y una de cada 4 españolas, y por ejemplo va a ver que sus compañeras de 40 años pueden tener cáncer de mama inflamatorio en una presentación que hace años no existía, si ven que ellos para procrear y concebir un hijo han necesitado 2 años y medio de relaciones sexuales, si es que al final lo consiguen, si ven que enfermedad, diabetes y obesidad son frecuentes, pues supongo que están avivados de que algo está pasando, ¿no? Mm, De que algo que ocurre en su medio ambiente está modificando los riesgos de enfermedad. Es cierto que vivimos más. Ayer me enteré que las españolas, junto con las japonesas, ya están en el tope de los 86 años de esperanza de vida, ¿vale? Pero eso está bien para quien no se ha muerto con 45 de cáncer de mama. Es mm, decir, vivimos más y mejor probablemente, pero hay determinados individuos que no han tenido esa suerte y están enfrentándose a enfermedades que antes eran impensables, ¿no? ujú. Respondiendo a su pregunta, sí, los químicos y los ingenieros químicos que están en este asunto son conscientes de que algo no va tan bien como Mm, sería deseable. ujú. ¿Cómo podemos buscar diferentes elementos en el mercado? Usted ya me decía el tema de la sartén, cómo aparece sin tal químico. En el caso de los cosméticos, ¿podemos enumerar aquellos elementos de uso diario que podemos buscar en el mercado sin estos tóxicos? Pues sí, sí que es posible. Hay, de hecho, algunos productores que ya están incorporando esa información en sus etiquetados, ¿no? Igual que usted va a la farmacia y encuentra que las mamaderas, como dice, en bisfenol y pone sin BPA o BPA free, pues también hay cosméticos que se anuncian sin parabenos, hay cosméticos que no tienen fenoxietanol y algunos colorantes, es decir, algunos de los productores ya están incorporando esa información en su etiquetado, a pesar de que la administración aún no se lo haya exigido, ¿no? También encuentra entre las sartenes y los utensilios de cocina sartenes que no tienen perfluorados y ponen libre de PFOA o libre de PFOS. Y hay una información no exigida que ya se le está brindando al comprador si es que conoce que eso es un riesgo, ¿no? Si tiene información de que eso es un riesgo. El problema de todo es que uno parece que tendría que hacer una carrera, aparte de la suya de abogado o de docente, una carrera de ingeniero químico y de ambientalista para empezar a entender toda esa nomenclatura, ¿no? Y Mm, sería exigir que fuera la administración quien se encargara de hacer esa prevención sin que uno tenga que hacerlo. Cuando me dice dónde se puede empezar a actuar de forma preventiva, pues mire, la primera y más sencilla es eligiendo lo que se come.
Y eligiendo lo que se come, yo le doy unas recomendaciones, que es: come de todo poco, no vaya a aficionarte a algo que al final resulta que está contaminado, es decir, diversifica tu rango de comida. En los argentinos, pues probablemente tendrían que diversificar su apetencia por la carne, por buena que sea, deberían de buscar una alternativa a la carne, diversificando con pescado y con verdura su dieta de cada día, ¿no? Ahora lo están haciendo a la fuerza porque aumentó, se fue a las nubes de la carne. Menos mal, eso es un beneficio para todos, ¿no? Come de todo poco, come de temporada. Otra manera, come fresco y de temporada, porque de esa manera evitas que los productos viajen kilómetros y contribuya el transporte de alimentos a la contaminación ambiental con los combustibles y con los gastos de transporte y de insumos que tiene. Come de temporada, come de cercanía para favorecer tu comercio local, come fresco y por último come de precio justo. Contribuye a que con lo que estás pagando el agricultor cercano pueda sobrevivir. De tal manera que tú pagues el precio justo por tu comida, y si tienes que escatima en telefonía, en ropa, pero no escatimes en el precio de la comida. Con eso te asegura que la comida por lo menos tiene una producción cercana y no contaminada. Y ahora la clave sería: come de producción ecológica u orgánica, como llaman en otros países. Por lo menos el productor está avivado de que hay un problema con los productos químicos que está utilizando y que va a utilizar menos, a pesar de que hay una contaminación accidental por otras vías. Con todo eso estás eliminando una gran parte de tu contaminación diaria de productos químicos utilizados en la agricultura. En cosmética, disminuye tus cosméticos o pásate a líneas eco, bio, que te aseguran que conocen el problema de los productos como parabenos, benzofenonas, oxicinamatos, canfenos y eftalatos, y los cosméticos bio pues no tienen esos componentes. En cuestión de envase alimentario, contribuye a la reducción del envase alimentario, fundamentalmente evitando el exceso, que son ir a comprar 6 tomates envueltos en una cajita de poliuretano con un film de poliuretano en una bolsa de propileno y en un carrito de poliestireno. Son exageraciones, pero todo ese envase alimentario es superfluo. No aumenta las características, tú no lo has pedido, ni siquiera aumenta las características organolépticas del producto. Es decir, exige en tu supermercado que se dejen de pamplinas y que te vendan los productos de forma directa, porque no hay ninguna necesidad de toda esa ingeniería en el envase alimentario. Sí, totalmente. No hay necesidad. Y además está. Yo le digo, por ejemplo, cuando me cuentan que ¿qué piensa usted de los plásticos del océano? ¿Qué está pasando en el Atlántico Norte o en el Pacífico Sur con las especies que comen plástico? Yo le digo siempre: ¿sabe usted que el 100% de los niños españoles orinan todos los días plástico? Que está ya descrito en toda Europa que el 100% de los niños orinan bisfenol A y otros monómeros del plástico. Digo, me preocupa mucho más que tienen en la orina los niños de Europa que lo que está pasando con los pececicos de mares que yo nunca voy a visitar, ¿no? Bueno, pues de gran parte de esa exposición a plásticos en los niños es responsable el envase alimentario. Tremendo. El exceso y el abuso del food packaging, como lo dicen estos, del envase alimentario. Entonces hemos repasado la producción agrícola, la producción orgánica, el envase alimentario, los cosméticos y después normas en tu casa. Pues las normas en tu casa son sencillas. Ventila la casa 10 minutos al menos por la mañana y por la tarde. Y si es posible, no barras, sino que aspires, para eliminar todo lo que son los contaminantes que hay dentro de tu casa, como los polibromados, los perfluorados que provienen de los textiles, de las tapicerías, de las moquetas o de la electrónica. Y eso, con estas
con Sí, recomendaciones, estás disminuyendo de forma llamativa tu sí. exposición a compuestos químicos y entre ellos a los disruptores endocrinos. Excelente, excelente, muy importante esos datos, doctor. Sí, lo escuchaba atento. El tema en Argentina y debe ser en gran parte de los países subdesarrollados, ¿no? Donde la gente va a buscar su alimento de temporada. En este caso, en Argentina, ya podemos conseguir algunas verduras durante todo el año, ¿no? Porque a la fuerza, ¿no es cierto? Las van metiendo en el mercado de manera antinatural, digamos. Y con el etiquetado hay un problema que el otro día hablaba con Patricio Eleisegui, un periodista, investigador que sacó un libro hace poco que se llama Agrotóxico. Y él Sí, había investigado al respecto sobre el etiquetado, que es el mismo que hace muchos años las industrias no renuevan el etiquetado. Sin embargo, hay químicos nuevos que tienen que eh, quienes deberían que esto se actualice y que publiquen todos los químicos que tienen, no lo están haciendo. absolutamente. Absolutamente. Fíjese, en Europa etiquetado obligatorio solamente hay en cosméticos. Mm, Se llegó a un acuerdo, y probablemente en Argentina es lo mismo, se llegó a un acuerdo para que los cosméticos declararan los componentes. Y de hecho, el decreto europeo de regulación de etiquetado dejó fuera 700 compuestos químicos que era impensable que pudieran estar en los cosméticos. mm, No obstante, el lobby industrial consiguió que esas etiquetas no sean nada más que cualitativas, no cuantitativas. ujú, No sabe cuánto tiene de parabén, mm, está simplemente listado si tiene o no tiene. Se ha conseguido ahora una renovación en el etiquetado de los alimentos, en donde se usa el semáforo de colores para ver aquellos alimentos más grasos o más perjudiciales, mm, pero se siguen dando características generales de sus componentes, grasa, hidratos de carbono y cuánto contribuyen a la dieta de cada día, pero no nos comenta nada más sobre nada más que los aditivos habituales, no nos comentan nada sobre componentes del plástico, componentes del envase que los contienen. Es decir, en ujú, la producción agrícola, por ejemplo, uno sigue sin saber ujú, cuáles son los tratamientos que ha tenido. Es decir, eso es impensable que alguien vaya a identificarlo. En pescado, lo más que hemos conseguido es saber la procedencia de si es del Atlántico Norte, del Atlántico Sur o si es de una piscifactoría. mm, Es decir, el etiquetado por el momento informa muy poco al consumidor. Solamente la procedencia, en algunos casos si si es de cultivo o es de caza o de pesca. Fíjese que se está exigiendo el etiquetado y la identificación de organismos genéticamente modificados y ni eso se consigue, ¿no? No es posible por el momento ujú. se identifiquen en la etiqueta en Europa si viene de producción o hay organismos modificados. Con eso lo que quiero decir que el etiquetado va muy por detrás de la demanda del consumidor, que por el momento no sabe muy bien qué es lo que come y confía en que el Estado esté detrás de todo el aparato Ujú. controlando los contaminantes, ¿no? Claro, claro. Bueno, muy interesante, doctor. Antes de finalizar, quisiera que invite a los médicos que todavía no le prestaron atención a los disruptores endocrinos, ¿qué les diría? Pues fíjese, hay algunos compañeros míos, pediatras, que han hecho un esfuerzo enorme por incorporar todo este conocimiento a y por incorporar todo este conocimiento a la clínica del día a día. Y se están fabricando unas hojas verdes pequeñitas donde hay preguntas que sería necesario que el médico hiciera cuando hace la anamnesis, las preguntas típicas hipocráticas a un paciente de qué tiene, desde cuándo lo tiene y a quién lo atribuye. Mm, Y que es empezar a interesarse dónde vive, cuáles son los riesgos ambientales en el barrio, en qué trabaja el padre y la madre del niño, para empezar a interesarse por factores ambientales
hábitos en la casa más allá del consumo de tabaco o alguna cosa, alguna generalidad. Los médicos tienen que empezar a incorporar eso en su conocimiento porque la sociedad, los pacientes, se lo digo, se lo van a pedir. Es normal llegar a la consulta de la pediatra y decir la madre, doña Mari Carmen, en la casa de enfrente han puesto una antena de telefonía móvil. ¿Eso es bueno o malo? Y lo normal que ocurre en España es que la pediatra se encoja de hombros y diga, pues no lo sabía decirle. Como no hay un ambientalista de cabecera que le informe a la gente, tendrá que ser el sanitario el que empiece a dar recomendaciones sobre riesgos que son evitables. Y es una obligación moral de esos médicos de atención primaria, de pediatras de atención primaria y de especialistas de empezar a incorporar factores ambientales dentro de su conocimiento, porque la propia sociedad se lo va a pedir. Y no hay otra persona mejor preparada para ello que los sanitarios. Deberían ser ellos los que informaran. Yo siempre digo, se lo comento, que cómo es posible que cada vez que hablen de los riesgos de la telefonía móvil, de los cuales yo no sé nada, salga un ingeniero de una compañía telefónica a informar. Digo, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están los sanitarios? ¿Sean ellos los que tomen la palabra? O cuando vaya a hablar alguien sobre los riesgos de la agricultura, salga un ingeniero agrícola de una gran compañía a informar sobre la toxicidad de los pesticidas. Tendrían que ser los médicos, los sanitarios, quien dijera, no estoy seguro de que sea bueno, aunque tendré que aplicar el principio de cautela, que significa me abstendré mientras que no me demuestres que es bueno. Eso es muy importante. Desde hace años, aprobado por el Parlamento Europeo, no es el que sufre la acción el que tiene que demostrar el daño, es el que propone algo el que tiene que demostrar la inocuidad. Muy bien, muy bien. Sí, yo estoy bastante preocupado con el tema de la telefonía, sobre todo ahora que viene la quinta generación 5G, que van a repartir antenas por todos lados, se van a multiplicar y aparte van a ser más potentes. Esto es terrible. Pues fíjese, el principio de cautela, que es lo que debe iluminar a los legisladores en el mundo, dice que ante la duda no me den más, ante la duda sé cauto y sé prudente en donde te metes. Exacto. Doctor, un placer, un honor charlar con usted. Le agradezco desde ya su tiempo, ¿no? Leo, ha sido un placer. Estoy a vuestra disposición para la segunda entrega, cuando tú quieras. Sí, por favor, por favor. Será muy bienvenido y para la gente también, para la audiencia también. Le mando un abrazo grande, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Adiós.